Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Océanos y sustentabilidad ambiental en Chiloé. Así se denomina la conferencia que dictará justamente en la Isla Grande durante estos días Heraldo Muñoz, quien bien lo conocemos por haber sido canciller de nuestro país, pero además es el presidente del PPD. Pero vamos a partir justamente en su calidad de embajador de los océanos, que sabemos usted representa ahí a importantes instituciones. ¿Por qué adentrarse en este tema y en su calidad de un hombre ligado a la política, por ejemplo? Bueno, durante el gobierno de la presidenta Bachelet me correspondió encabezar una iniciativa sumamente importante de protección de océanos. Y lo hicimos en coordinación con otros ministerios, incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente, pero fue la Cancillería la que encabezó la iniciativa, primero de realizar una gran conferencia mundial en Chile, denominada Nuestro Océano, donde vinieron 60 países, representantes de fundaciones, representantes de la sociedad civil, académicos, y fue un gran éxito porque significó el recaudar mucho dinero para iniciativas de protección ambiental y particularmente marina. Luego tuvimos la iniciativa Chile con Francia y Mónaco de colocar el tema oceánico en la Cumbre de Cambio Climático de París. Y de hecho entonces el océano pasó a ser parte, por nuestra iniciativa, del Acuerdo de París. El océano absorbe como el 25% de los gases de efecto invernadero, es un regulador del clima, y por lo tanto eso fue un éxito bien significativo. Lo más importante, sin embargo, fue que durante nuestro periodo, y con mi iniciativa y la de otros ministerios, fuimos capaces de un hecho histórico, de tener áreas marinas protegidas en Chile que cubren hoy día 1.450.000 kilómetros cuadrados. Pasamos de un 4% de protección de nuestra zona económica exclusiva a un 43%. Partimos con las Islas Desventuradas en el norte, luego seguimos con Rapa Nui, Isla de Pascua, donde hay una área marina protegida de múltiples usos, que permite solamente la pesca artesanal. Luego Juan Fernández, un parque marino. Ahí hay una biodiversidad marina enorme que no se sospecha que exista a nivel mundial, y los científicos dicen que ahí está la concentración mayor de biodiversidad, Juan Fernández. Luego seguimos a Cabo de Hornos. Entonces, eso nos dio a Chile un liderazgo mundial en materia de protección oceánica, y como consecuencia, después que terminamos nuestro mandato, estas fundaciones que reconocían el papel de Chile me pidieron que yo fuese embajador de los océanos, y en esa tarea estoy tratando de difundir la protección de nuestro Ahora, mar. para nosotros, para los chilenos, probablemente el océano lo vemos todavía, uno, como un lugar vacacional, y dos, como un lugar productivo. Primero con la pesca extractiva, la década de los 60, 70, etc. Y acá en el sur del país, básicamente con el cultivo del mar, a través de la acuicultura, tanto de la salmonicultura como hoy día de los mitilicultores, los choritos. Pero ¿falta en Chile que miremos más a nuestros océanos? Sí. ¿Falta una cultura, siendo un país tan largo, con tanta costa, con tanto borde costero? Mira, tienes totalmente la razón. Yo creo que hemos vivido los chilenos y las chilenas de espaldas al mar. Pese a que tenemos más de 5.000 kilómetros de costa, no lo hemos cuidado, y hay tres grandes amenazas que tiene nuestro océano. Primero, la amenaza de la acidificación, es decir, se empieza a absorber tanto calor que empieza a acidificarse a través del tiempo, a matar los corales y la cadena de biodiversidad consiguiente. Luego, la pesca ilegal. La pesca ilegal es el tercer negocio ilegal más grande del mundo después del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas. La pesca ilegal es el tercero. Y luego la basura plástica. La amenaza del plástico en el mar, que si es que no actuamos, el 2050 vamos a tener más plástico en el mar que peces. Y eso entonces es una amenaza fundamental para un país como el nuestro. De modo que estamos en campaña para eso, y yo creo que la mayor conciencia de la gente que está empezando a tomar... O sea, de hecho, la medida de no usar bolsas plásticas en el comercio, por ejemplo, ha sido
llamativa en el sentido de lo rápido que se asimiló por la población. Nadie ha generado ningún tipo de reclamo y ya nos acostumbramos a tener que ir con nuestra bolsa como se hacía antiguamente, como lo hacían nuestras madres o abuelas probablemente, para ir a comprar a un almacén, digamos. Así es. Aparentemente en Chile nos estamos adaptando. Yo creo que sí, ha sido, como tú dices, bien recibido por la población. Esto partió con la presidenta Bachelet cuando se prohibieron las bolsas plásticas en todas las comunas del litoral. Claro. Y luego el actual gobierno, el presidente Piñera, decidió hacerlo en todo el país. Y bueno, la respuesta ha sido sumamente positiva. Y creo que ya entonces está empezando a calar hondo la idea de una economía circular, que tenemos que reusar, que el plástico tiene que ser reutilizado. Materia prima para algún otro producto futuro. Y prohibir los plásticos de un solo uso. Entonces la idea de una economía circular empieza quizás con la realización de la COP25 en Chile, a calar mucho más hondo que antes. Y eso es bueno para el océano, porque del océano viven las comunidades turísticas, la pesca, el transporte, bueno, un conjunto de actividades económicas que requieren un uso sustentable del mar. Usted, Heraldo, que está en estos temas, ha habido algunos críticos, por cierto, de la organización de la COP25 en Chile, que el país no está a la altura todavía, no de organizar, sino que de cómo son sus políticas medioambientales. ¿Usted coincide con aquello o cree que vamos en un camino correcto? Mire, a mí las palabras me parecen muy bien. Lo que ha dicho el presidente Piñera y el compromiso que él asumió en Naciones Unidas hace pocas semanas me parece muy bien, pero las palabras tienen que ir acompañadas de hechos. Entonces, yo lo que le diría al presidente de la República, y se lo he dicho, que firme el acuerdo de Escazú, de cooperación ambiental en Latinoamérica, que fue liderado por Chile. Durante el primer mandato del presidente Piñera comenzó Chile a promover este acuerdo. Ahora se finaliza y Chile no lo firma. Entonces creo que tiene que hacerlo. Y los problemas, los cuestionamientos que tiene el texto, yo lo he leído detenidamente, francamente no me parecen. Creo que no hay un riesgo a la soberanía, ni un riesgo que nos lleven a la Corte Internacional de Justicia, que son algunas de las cosas que andan dando vuelta. De modo que sería consecuente que lo hiciera. Y creo que hay otras actividades que son importantes o acciones, como por ejemplo adelantar el cierre de las termoeléctricas a carbón. Creo que y de las zonas de sacrificio. El presidente pidió disculpas sobre las zonas de sacrificio y me parece muy bien, porque por lo demás no son una responsabilidad solamente de él, son muchos años. Pero ahora hay una mayor conciencia ambiental, tenemos que apurar el tranco, apurar los tiempos de cierre de las carboneras, porque lo que está pasando en términos de contaminación y zonas de sacrificio, francamente es inaceptable cada vez más y tenemos que, creo que, tener acciones más consecuentes con este compromiso de palabra, que está muy bien, en términos de protección del medio ambiente, y creo que vamos por buen camino en ese sentido. ¿Y qué le parece a las industrias hoy día relacionadas al mar? Bueno, bien sabemos lo crítico que está el tema extractivo, tanto industrial como, por cierto, el de los pescadores artesanales, que son muy de borde costero. Aquí en el sur ya los pescadores dicen no tienen que sacar prácticamente la merluza austral, que es el gran producto, está bastante restringida. Pero por otro lado, esta zona desde aquí hacia el sur tiene una de las industrias probablemente más pujantes en los últimos años, con exportaciones de sobre 4.000 millones de dólares. ¿Cuál es su opinión respecto, efectivamente, en el tema que esté trabajando de los océanos, industrias de este tipo? Bueno, yo estoy en contra de las salmoneras en reservas marinas, en áreas marinas protegidas o donde hay mares prístinos, como por ejemplo el Beagle, donde se instaló una salmonera que a mí me parece totalmente inaceptable, en un lugar por lo demás donde nuestro país estuvo casi al punto de ir a una guerra con Argentina, digamos, y ahora tenemos salmoneras con las consecuencias ambientales que eso produce. Creo que hay que tener mucho ojo respecto a dónde se instalan las salmoneras y tenemos que de alguna manera compatibilizar el empleo que generan con el daño eventual que también generan a estos medios ambientes marinos. Así que yo estoy en contra de que se instalen en áreas marinas protegidas, en reservas marinas o en lugares de mares prístinos, aunque todavía no estén declaradas áreas marinas protegidas como el Beagle, para dar un ejemplo, ¿no? Segundo, hay otro desafío que viene por delante, las plantas desalinizadoras o desaladoras, porque la escasez de agua está llevando a que estemos pensando en estas plantas. Yo creo que
es una opción, pero que tiene efectos también sobre el medio ambiente marino y tendrían que ser subsanados esos efectos si se va a ir por puede ese generar camino. una planta? Porque acá, de hecho, se están haciendo pruebas con plantas muy pequeñas, Bueno, por cierto, pero el ya la ONEMI incluso adquirió aquí para la región de los lagos algunas plantas chicas. El separar la sal para que el agua sea agua potable tiene un efecto. Esa sal tiene que volver al mar, tiene que hacerse las acciones para que no sea un efecto sobre el medio ambiente marino. De modo que es una opción. Yo creo que es mucho mejor el tratamiento de aguas servidas. Eso es mucho mejor para recuperar agua en vez de las desaladoras, que son una opción, entendiendo que son aguas nacionales de uso público, y eso hay que tenerlo también presente. Porque además yo me opongo a esta idea de una carretera hídrica que lleve agua desde el sur al norte, donde hay sequía. Creo que no es la solución, eso sería un efecto ambiental tremendo. Por lo demás, de donde sale esa agua, también los agricultores dicen la necesitamos. Pero entonces, ¿dónde estaría la solución, sobre todo para la zona norte de secano y que hoy día están pasándolo tan mal? ¿Cómo lo hacemos con el agua? Las desaladoras es una alternativa, es verdad. 2, el mejor uso del agua. Se pierde el 70% del agua que se usa en la agricultura. ¿Por qué? Porque no hay riego tecnificado. Entonces tenemos que tener riego tecnificado, que significa usar más eficientemente el agua que existe. Tercero, los derechos de agua, el código de aguas. No puede ser que se trancen los derechos por parte de personas que especulan con los derechos de agua y que el Estado de repente tiene que comprarle aguas a los privados para dárselas a poblaciones que están sufriendo la sequía. Eso a mi juicio es inaceptable y tiene que haber una reforma del Código de Aguas. Cuarto, tratamiento de aguas servidas. Creo que la tecnología existe, hay que hacer el gasto y es mejor que muchas de las otras alternativas, pero yo no descarto las desaladoras. La desaladora es una posibilidad. Tenemos que hacerlo teniendo con el tanta cuidado. costa, teniendo tanto mar en Chile y en zonas donde efectivamente otras soluciones pareciesen que no son aplicables. Acá en Chiloé, las islas, todavía hay complejidades para las islas con pozos profundos. Recién hace unos días entrevistamos acá al alcalde de Keilen, una comuna que está cerca de Castro, donde está dando su conferencia, que lleva 3 años sin agua potable esa comuna. 3 años. Claro, mucha gente se asustó con 10 días en Osorno, básicamente porque tienen pozos y el agua está saliendo con sal. Y por lo tanto, mucho sodio. La autoridad sanitaria prohibió ese consumo y ahora tuvieron que hacer toda una inversión para sacar agua de ríos en la zona de Chiloé. Y claro, para esa zona, donde hay esos tipos de inconvenientes, una planta desalinizadora parece ser una opción viable a futuro. Y es una opción, efectivamente es una opción con los debidos resguardos que acabo de mencionar, pero creo que hay que ir por aquellas soluciones que tengan una prioridad del agua para consumo humano, un número 1, número 2, para la agricultura, particularmente la pequeña agricultura. Esas son las prioridades, pero tiene que ser un derecho humano y por eso que el cambio al Código de Aguas es tan fundamental. Eso le voy a preguntar, más allá del Código de Aguas también, que como usted bien dice debe reformarse, ¿qué pasa con todo lo que es el agua desde el punto de vista de las sanitarias? Este año probablemente va a ser recordado como el año de los problemas con el agua potable. Le decíamos, esta sola región de los lagos, aparte de Osorno, ha tenido 3 comunas con problemas. Puerto Octay. Puerto Octay, que es otro tipo de captación, municipal. La que tuvo problemas en Osorno, una privada, una sanitaria, y Keilen es una PR, que son las 3 opciones que tiene la gente en el sur de distribución de agua, y las 3 han fallado. ¿Qué se hace con la legislación justamente del agua potable en Chile? Hay que remirar aquello, darle más atribuciones a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por ejemplo. ¿Cuál es su visión como presidente de PPD, como un hombre que está en la política y a futuro a lo mejor pretende incluso una precandidatura presidencial? Bueno, yo creo que efectivamente esta es una buena oportunidad para mirar toda la legislación que existe y tener entonces un camino que permita una mejor unificación de todo lo que existe de la diversidad, una mejor regulación particularmente. O sea, yo no veo como algo que no pueda existir que los privados estén, pero que los privados estén debidamente regulados, y no como sucedió en Osorno con técnicas del siglo XIX, digamos, y con cobros del siglo XXI. Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad para mirar toda la legislación en la materia y poner de nuevo a la gente número 1, el consumo humano de agua tiene que asegurarse. Luego vendrá todo lo demás,
Y eso creo que es posible, si lo hacemos de una manera más coherente y más eficiente. Geraldo, a propósito, ya entramos en materia. Usted como presidente del PPD todavía le queda un poquito más, un poco menos de un año, ¿no? Así es, hasta junio del próximo año. Junio del 2020, que va a estar marcado sin duda ya por la carrera presidencial. ¿Cómo va a definir el PPD, su partido, el candidato a futuro en un conglomerado que todavía no está claro? Entendiendo que ya hay algunos nombres que han surgido. Está el suyo, está, por ejemplo, el de Lagos Weber. En los últimos días también Vidal ha aparecido, quien fuese ministro o vocero de gobierno y que aparece mucho en los medios también. Felipe Arbó es otro nombre. O sea, hay nombres dentro del PPD, ¿no? Sí, los hay, y hay ya varios de ellos que se han declarado disponibles. Y eso creo que es muy positivo para un partido como el que yo presido, porque significa que tenemos cartas potentes. ¿Cómo lo vamos a hacer para definir quién va a ser el candidato? No es una decisión que hayamos tomado aún, pero yo por lo menos pienso que tendría que ser una suerte de primaria, una primaria quizás no legal como las que están establecidas por el CERVEL para el momento de las coaliciones con candidatos, pero una consulta o una primaria de carácter nacional, y a mi juicio no debiera ser solamente del partido. No solo de los militantes del partido. No solo de los militantes, sino que debiera ser abierta para que los ciudadanos, por ejemplo los independientes, puedan también pronunciarse. Pero esa es una discusión que no hemos iniciado todavía. Pero eso no puede desvirtuar una elección interna de un partido cuando es abierta, porque va a participar gente probablemente que no tiene ninguna relación con el PPD o con cualquier otro conglomerado que quisiese hacer esto, y que pueden ser incluso del lado contrario y que quiera desvirtuar un poco la elección. Se puede prestar para eso, efectivamente. Ese es uno de los riesgos. Ahora, uno tiene que tomar los distintos riesgos. El que sea solamente de los militantes inscritos en el partido, bueno, eso puede también dar origen a la manipulación y la movilización y el acarreo de militantes. Y si bien es cierto que puede ser representativo de la opción del partido, por otra parte, el candidato o la candidata tiene pretensiones presidenciales y por lo tanto tiene que ser de un amplio espectro. Y la idea entonces de hacerlo más allá de las fronteras del partido creo que es interesante, aunque tiene el riesgo de que puedan haber algunos, particularmente de derecha, por ejemplo, que quieran votar por el candidato más débil. Claro. Y de modo de tener mejores posibilidades a futuro para sus candidatos. Pero esa es una reflexión que tendremos que hacer. No la hemos hecho todavía porque las prioridades para nosotros son las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Eso es lo que viene por delante. De aquí a un año, en octubre del 2020, tenemos esas elecciones y las presidenciales vendrán después. Así que esta decisión respecto al método de elección del candidato o la candidata presidencial la tomaremos quizás más adelante. Aún no es tema para ustedes, dicen, ¿no? Todavía no es tema. Pero ¿cómo se enfrenta? Aunque hayan algunos que se autoproclamen. Y eso está bien. Es parte del juego político, creo, exactamente. ¿No? ¿Qué pasa con el conglomerado, justamente? La Concertación pasó a la nueva mayoría y luego la gran crítica que hacen los analistas políticos es justamente que hoy no hay una oposición de lo que fue la antigua Concertación, de los gobiernos, de los que estuvieron justamente en el Ejecutivo unificada, entre la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista, que fueron probablemente los más emblemáticos, claro, en la última coalición, además con el Partido Comunista. ¿Cuál es su visión de cómo esto se homologa, se logra concretar? ¿Hay vasos comunicantes hoy día entre los partidos o derechamente se ve tanta distancia como públicamente pareciese que existe? Bueno, hay una oposición dispersa, eso sin duda, pero sí hay vasos comunicantes. Y de hecho, estuvimos en la celebración del 5 de octubre, el triunfo del no contra la dictadura, hace poco, y allí estuvo también Ricardo Lagos Escobar, nuestro expresidente, y estuvimos 4 presidentes de partidos, fueron invitados. Entiendo que todos, pues fue en la sede del Partido Radical. Y bueno, ahí hubo un compromiso bien interesante de unidad en la diversidad. Es decir, pese a la dispersión que hay hoy día de la oposición, el esfuerzo que tenemos que hacer para ponernos de acuerdo en función de ideas, de propuestas para la ciudadanía, para un mejor país. O sea, no simplemente una sopa de nombres y de siglas, sino que con ideas que nos puedan unificar. Claro. ¿Y generar algunos criterios para eso? Bueno, partiendo con
un programa municipal y ahí yo me comprometí, eso fue un día sábado, el día lunes a mandarle un proyecto de propuesta de plataforma común municipal, cosa que hice. Ya les mandé esa propuesta desde la perspectiva del PPD con la idea de que es un borrador que nos pueda servir para ponernos de acuerdo. Ya hay conversaciones, por lo demás, de nuestro conglomerado, que no es solo el PPD, sino que tenemos esta entidad que se llama Convergencia Progresista, donde está el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Y nos hemos reunido como tal con esta coalición, digámoslo así, del Partido Comunista, el PRO y el Partido Regionalista Verde. Nos hemos reunido con el Frente Amplio y también con la Democracia Cristiana. Así que de eso saldrá algún acuerdo electoral mínimo de unidad. Con su experiencia hoy día, ¿cree que están más cerca ustedes, como este conglomerado PPD, PS, radicales, etcétera, más cerca de su antiguo socio, la Democracia Cristiana? ¿O puede haber efectivamente algún tipo de alianza con el Frente Amplio? A mí me gustaría que hubiera una alianza con el Frente Amplio. El Frente Amplio ha hablado de pactos puntuales y no de una coalición nacional. Y yo ya he tenido algunas conversaciones informales que apuntan a que probablemente es posible que nos pongamos de acuerdo en algunas regiones, en algunas comunas, con el Frente Amplio, por lo menos es lo que yo espero. También con este conglomerado Unidad por el Cambio, donde está el Partido Comunista, y con la Democracia Cristiana, por cierto. Yo creo que, a ver, claro, estuvimos juntos con algunos de esos partidos en el pasado, ya sea en la concertación o en la nueva mayoría, pero claro, hay diferencias porque hemos votado diferentemente en algunos proyectos emblemáticos. Exactamente, eso le iba a preguntar. ¿Qué le pareció el rol justamente de la Democracia Cristiana en este gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, mire, en la última votación emblemática, la acusación constitucional contra la ministra de Educación, la abrumadora mayoría de la Democracia Cristiana votó a favor de la acusación. De modo que yo creo que esa fue una señal positiva y también se ha votado de común acuerdo en otros, pero han habido algunos independientes o algunos que, bueno, creen que su decisión y su responsabilidad es votar de una manera distinta a como ha votado la mayoría de la oposición. Y esa es parte de un desafío que tenemos por delante. De modo que creo que, sin embargo, más allá de esas votaciones, ¿cómo se da la unidad? Porque la gente, cuando uno va recorriendo el país, le dice pónganse de acuerdo. Eso me lo dicen mucho en las ferias, en las calles. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? En función de una propuesta, en función de ideas para responder a la propuesta. ¿Todavía no existe? Bueno, a nivel presidencial va a existir en algún momento donde tenemos que decir crecimiento económico. El país tiene que volver a crecer de manera dinámica, porque eso es lo que significa crear empleos, más y mejores empleos. Tenemos que tener seguridad ciudadana, una actitud proactiva y preventiva en materia de seguridad ciudadana. No simplemente reprimir, que hay que reprimir, por cierto, pero también hay que trabajar con los muchachos, por ejemplo, jóvenes, adolescentes que no estudian ni trabajan, que son los que van a caer en la droga y luego a ser soldados del narcotráfico y luego a delinquir con los portonazos, las encerronas. Entonces, hay que tener una propuesta en materia de previsional. Nosotros tenemos ya algunas ideas bien concretas para que no sea simplemente un maquillaje del sistema de AFPs, sino que sea una reforma profunda que signifique mejores pensiones a corto plazo. Esas son las cosas importantes, sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo sobre eso, entonces vamos a tener una unidad más sólida que simplemente decir, bueno, vamos a votar de común acuerdo en una determinada iniciativa. Eso es importante, pero no tan importante como tener una propuesta común. Y eso es lo que hoy día ustedes están trabajando, pensando ya en las próximas elecciones del 2020, ¿no? Como ustedes bien decían. Exactamente. Para ver hasta dónde pueden avanzar en las municipales y luego pensar en una presidencial. Claro, lo primero es un programa para las municipales, pensando en qué. Una ciudad más amable, una comuna más amable, los problemas de medio ambiente, los temas de iluminación para prevenir el delito, un conjunto de materias que tienen que ver con un gobierno local eficiente, más amigable, y creo que pasa por ahí la primera reflexión, no tanto nacional, sino que ahora, esto lo despejó comunal. Un poco lo que fue la entrevista que dio la expresidenta Bachelet cuando dijo que ella no va a ser candidata para un tercer periodo, cuando muchos pensaban, porque seguía marcando las encuestas.
esta especie de peregrinación a las Naciones Unidas a pedirle que sea y hasta cuándo iba a ser y que tal vez podría ser. ¿Despejó eso para ustedes que pretenden probablemente llegar a una magistratura? Yo creo que sí, yo creo que las declaraciones que hizo la expresidenta en esa entrevista fueron muy categóricas y dijo: no seré candidata, no tengo intenciones, no tengo ganas, ni voy a hacer. Bueno, creo que eso despejó la especulación que había, especulación a veces interesada. Y creo que es muy importante porque entonces eso significa que la responsabilidad está del lado nuestro, de los líderes de la oposición, para ponernos de acuerdo. Primero en una plataforma y luego en la persona que va a encarnar esa plataforma, que ya no será la expresidenta, y ella no será entonces una suerte de tabla de salvación. Heraldo, claro, con su experiencia como presidente del PPD también se lo pregunto, ¿no le parece curioso que luego de tener un gobierno de derecha, de haber tenido justamente 2 gobiernos de Michelle Bachelet y 5 de la concertación, de la antigua concertación sumando la nueva mayoría, no haya ningún candidato que marque las encuestas al nivel de Michelle Bachelet, con todas las complejidades que ella tuvo en su gobierno y cómo terminó su periodo? Bueno, a ver, en primer lugar porque la expresidenta Bachelet era y probablemente es un fenómeno político y comunicacional especial. Primero. Y segundo, porque todavía no llegan las presidenciales. Entonces, hoy día creo que hay que dejar que florezcan mil flores, los candidatos que quieran, que se sientan llamados, que tengan la disposición, se autodeclaren, como sea. Y luego, en la medida que nos vamos acercando, van a salir más fortalecidos aquellos liderazgos que la gente crea que pueden encarnar el dirigir un país. Porque esto no es llegar, no es una suerte de carnaval de personalidades. ¿No? Hay que decir, a ver, ¿quién puede encarnar dirigir un país? Generar la confianza que implica el asumir la dirección de un país. Y en ese momento probablemente esas figuras van a alcanzar el nivel que tuvo la presidenta Bachelet. Pero hoy día, cuando estamos enfrentando municipales, elecciones de concejales, de alcaldes, de gobernadores regionales, evidentemente que esa posibilidad de surgimiento del liderazgo del tipo de la presidenta Bachelet todavía están distantes, pero ya llegará el momento. ¿Usted cree que va a llegar el momento de esos mismos nombres? Porque no ha surgido ninguno así, entendiendo que la oposición tiene un rol que jugar, que lidere justamente toda la crítica que pudiese existir a la administración de Piñera. No, yo creo que se va a ir acotando el número, y quienes lleguen más o menos a la meta de los finalistas va a ser un número bastante más reducido de lo que estamos viendo ahora. Y ahí entonces creo que esos liderazgos van a tener un fortalecimiento que hoy día no van a tener, porque hoy día son muchos y como digo, insisto, no es la prioridad las presidenciales. Ahora, entendiendo que Joaquín Lavín es que lidera las encuestas de casi todos los sectores, y que Francisco Vidal, un hombre de su partido, aparezca siempre en todos los medios con él, hacen programas de radio, hacen programas de televisión. ¿Qué le parece a usted como PPD esa situación? Bueno, es bastante inusual, y el acceso que tienen tanto el alcalde Lavín como Pancho Vidal, bueno, es inigualable. Y está bien desde el punto de vista nuestro, porque que por lo demás es vicepresidente, nos permite que algunas de las percepciones, posiciones nuestras se puedan canalizar en un medio tan amplio como los matinales y distintos programas en que participan. Ahora, que sea esta dupla es bastante inusual. Yo no me recuerdo una dupla parecida en la política chilena, digamos, y eso es... Bueno, y tan mediática. Y tan mediática, claro, evidentemente. Así que, bueno, está bien, está ahí, y veremos qué sucede. Pero les deseo lo mejor. Heraldo, ¿usted quiere ser presidente de Chile? Mire, estoy pensando sobre la materia seriamente, pero estoy dedicado a las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Pero después de eso lo voy a pensar muy seriamente, porque, bueno, tengo una trayectoria de servicio público, no lo puedo descartar, pero me parece que andar hoy día autoproclamándose o declarándose disponible está bien, lo respeto en otros, pero yo prefiero estar en mi papel de liderazgo de mi partido, de un cierto liderazgo nacional en ciertos temas que a mí me interesan, como el tema de medio ambiente, de océanos, de igualdad,
que son temas que creo que le interesan a la ciudadanía, y más adelante tomaré una decisión y probablemente usted sea de los primeros en saberla. Bien, pues muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Heraldo Muñoz, el presidente del PPD, y por cierto todos lo conocemos en su rol antiguo de canciller, de ministro de Relaciones Exteriores. Junto a él le decimos gracias a ustedes también por la sintonía con la televisión regional. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.